Bueno, ahora veremos el siguiente tema que tiene que ver con procesos de unión y se estudiarán a profundidad dos componentes principales que son los remaches y la soldadura. A manera de introducción, hacemos unas distinciones entre remaches y soldadura. Bueno, los remaches y la soldadura ambos son procesos de unión. Se pueden considerar que los dos son permanentes, aunque claro está, tanto los remaches como la soldadura se pueden remover de diferentes maneras, ¿no? Hablaremos un poco más adelante de esto. Los remaches tienen una cantidad tremenda de variación de formas. En el mercado existen varios tipos, varias formas de ser colocados, distintos materiales, espesores en los que se pueden poner, y si quieren ver un poco más de esto, ahorita lo voy a poner aquí en la página McMaster. La soldadura, claro está, no es un elemento propio de máquina, no es como un valero, no es como un resorte, no es como un tornillo. Sin embargo, es muy importante ya que complementa a los procesos de unión, y soldadura por el momento es el proceso de unión más importante que se tiene en la industria de forma permanente. Bueno, aquí tenemos la página de McMaster. Ustedes pueden buscar aquí rivets, o lo pueden encontrar también desde el menú principal, rivets. Bueno, aquí es bien importante que ustedes vean de manera gráfica la cantidad de opciones que hay. En general, los remaches que nosotros conocemos son los tipo pop, que es como estos, que son los que le conocen como de clavo, pero existe una cantidad mucho mayor, ¿no? Y están presentes en muchos muchos de los productos que usamos, ¿no? Hasta los pantalones de mezclilla tienen remaches, ¿no? Los remaches sólidos que se utilizan mucho en la construcción. Hoy te voy a explicar un poco más de las generalidades, pero quiero que ustedes vean aquí la cantidad de opciones que hay y las opciones que hay también en McMaster para ponerlo, ¿no? Los materiales, se puede ver, los tamaños de los barrenos. Hoy te voy a explicar muy bien qué tamaño tiene que ser el barreno para instalarse. O fíjense aquí, justamente es esto. Tienes para un cierto tamaño, para un cierto tamaño de broca, hay un cierto tamaño de remache, debe de haber una holgura, cabezas, dimensiones de las cabezas de los remaches, etcétera. Y pues bueno, como ya lo he mencionado en la clase, pues McMaster te permite para un tamaño, por ejemplo, si queremos un remache de aluminio sólido, pues nos van a aparecer aquí las opciones, ¿verdad? Lo que cuesta, la cantidad que trae el paquete. En realidad vienen por paquetes por lo regular de más de 100 en cosas pequeñas, o 50, o a veces te lo venden de a uno, ¿no? McMaster también tiene la bondad de que pues puedes descargar el CAD en la mayoría de las veces. Ajá. Y vienen las medidas para utilizar esto como parte de un proceso de diseño. Bueno, tomando ahora como ejemplo para ilustrar este tema, continuamos con los remaches que son sólidos. Aquí en la ilustración se ve un ejemplo de remache sólido en donde el objetivo, claro está, es unir dos componentes mecánicos. Esta unión se logra al deformar el otro extremo del remache, como se ve aquí, eh, a manera de impactos o compresión de diferentes maneras. ¿Okay?
de las cuestiones importantes que hay que mencionar en este tema es la aplicación. En esta diapositiva es la aplicación de los remaches. Pues bueno, se tienen muchas aplicaciones. Ahorita la que identifico que tiene la mayor amplitud en la aplicación de remaches es la industria aeroespacial, en donde las estructuras básicamente están unidas por medios de remaches, un poco los barcos, cajas refrigeradas, trailers, cosas así, eh, calderas, estructuras de edificios. Antes se utilizaban mucho los remaches, ahora principalmente se utiliza soldadura, ¿no? Edificios, puentes ya se van a soldadura, ¿ok? Aquí les recomiendo en su presentación que está en YouTube, chequen este video. Este video trata de las consideraciones que se tienen que tomar al momento de instalar remaches sólidos en estructuras aeroespaciales, ¿no? Y pues bueno, aquí está un poco la parte de quién es el que rige las normas para las cuestiones de los remaches. Bueno, esto que estoy mostrando aquí es unas figuras de bronce que están en el edificio Empire State en Nueva York, que a manera de reconocimiento a los trabajadores que construyeron, de la construcción que construyeron el edificio, y pues bueno, en recuerdo de esa técnica en donde principalmente las uniones de los elementos estructurales estaba hecho con remaches. Si viene el video de las estructuras aeroespaciales, básicamente el principio se mantiene, ¿no? Por un lado está quien soporta, ¿sí? Ya sea que el remache le peguen de un lado y del otro, o que de un lado estén los impactos, y del otro lado hay un respaldo, ¿no? Como se ve en el video. El respaldo es el que evita, el que le da la forma a la cabeza, y el golpe es quien proporciona la fuerza para que esto se deforme, ¿no? En particular, la cuestión de los remaches de acero de aquel entonces, pues bueno, dada la resistencia que tiene el acero, deformarlo a temperatura ambiente pues es complicado, ¿no? Entonces se utilizan remaches que estaban calentados, uh-huh, para, aumentar su plasticidad y bajar la fuerza de los impactos. ¿Okay? En el caso de los remaches actuales, por lo regular son de aluminio o de materiales que son más blandos. Bueno, aquí les platico de un proyecto también que tuvimos en ITESO ya hace algunos años, en donde nos metimos a construir un avión de 2 plazas. Esto que están viendo en la pantalla es un avión, es la parte del empenaje de un avión de 2 plazas. Las uniones se hicieron con remaches, entre remaches sólidos y remaches de clavo o de remaches pop. Este proyecto Sonex lo pueden buscar en internet. Es una compañía que vende literalmente el proyecto del avión. Venden los planos. Bueno, hay diferentes niveles. En el nivel más experto te dan solamente el plano y tú básicamente construyes todo el avión, ¿no? Playos a detalle. En otros niveles te dan el plano con algunas piezas a fabricarse. Otras ya vienen preparadas, y hay otro en donde básicamente todo ya viene listo. Claro está, entre más piezas te manden, más es el costo. A menor dificultad te envían más componentes hechos, ¿sí? Más explicaciones y el costo es más caro. A mayor dificultad solamente te dan los planos y decir cómo lo hicieron, y pues tú consigues los materiales con las especificaciones y fabricas las piezas, ¿no? El que se adquirió del profesor fue iniciativa de un profesor, él financió el proyecto. Se compró un avión de dificultad intermedia donde algunas partes ya venían hechas, otras partes se tuvieron que hacer, y pues bueno, el trabajo principal de este proyecto pues fue instalar remaches. Fue lo más laborioso respecto de la fabricación de otras piezas, ¿no?
Lamentablemente no estamos en ITESO, pero un aspecto que quería mencionarles es la viga principal. Hay una viga principal que es la que le da la rigidez al ala. Esa viga se forma por la unión remachada de varios componentes muy delgados. Y claro está, en la parte donde hay mayor momento se tiene un grosor o varias capas. Imagínense como un sándwich de muchas láminas que van reduciéndose según nos vamos alejando del momento máximo para optimizar el peso. Esa viga la tenemos allí en el taller de ingeniería mecánica por si alguno en algún momento quiere verla. Es importante, como ejemplo, si estuviéramos en presencial me lo hubiera llevado para que la vieran. Es larga, esto estamos hablando de que es como 6 metros esto, creo, sí, más o menos. Tal vez un poco menos, como unos 5 metros. Pero ahí se ven cómo se forma una viga principal de ala con elementos remachados. Bueno, como ya lo he mencionado, los remaches han sido desplazados por la soldadura en aplicaciones que tienen que ver con la construcción de grandes estructuras. Sin embargo, los remaches siguen siendo vigentes y tienen una aplicación muy interesante en la parte de electrónica, de automotriz, aeroespacial, como ya lo había mencionado en el video anterior, muebles, equipos de oficina, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay muchas partes en electrodomésticos, en estructuras pequeñas de electrodomésticos que utilizan remaches o artículos de oficina en donde ciertos ejes pues no es nada más ni nada menos que un remache en donde pues está diseñado para que no se pueda desarmar, ¿verdad? Muchas de las cajas de equipos electrónicos vienen con remaches para evitar justamente eso, el desarme o el que los usuarios puedan desensamblar un determinado equipo, etcétera. ¿Ok? Bueno, algunas ventajas que tienen los remaches, pues bueno, son más baratos, empezando porque utilizan materiales tentativamente pues más dúctiles, que no necesariamente eso implica que sean más baratos, pero pues su geometría es más simple respecto que la de un tornillo, ¿no? Son más fáciles de colocar, por ejemplo, respecto a soldadura, ¿no? La soldadura pues requiere un proceso, es más complejo, requiere una mayor capacitación, certificaciones incluso. Respecto al proceso de soldadura, respecto al de remaches, pues bueno, en soldadura se tiene una fusión. Esto implica que va a haber una zona afectada por el calor. En los remaches no se tiene este problema, no hay zona afectada por el calor porque lo que implican es una deformación plástica del remache, no hay fusión. ¿Okay? Pueden servir como ejes, como ya lo he mencionado, muchos equipos de oficina utilizan remaches como ejes. Claro está, un tornillo no puede servir como eje porque las cuerdas interferirían, ¿no? Una ventaja también muy importante tiene que ver con que los remaches no se aflojan. Como tiene una deformación plástica, no hay posibilidad de que se desensamblen. Es una unión fija, una unión permanente, en donde pues sí, va a haber una cierta elasticidad del remache, pero no se afloja como el caso del tornillos y las cuerdas, ¿no? No permite ese ensamble. Esto lo pongo como que ventaja o es desventaja en el sentido de que, pues bueno, hay veces que como diseñadores queremos proteger ciertas zonas de nuestro diseño y que bueno, al momento de que alguien lo desensambla, pues bueno, pierde su garantía, ¿no? Y desventaja que pues bueno, pierdes accesibilidad o pierdes flexibilidad para desarmar o armar componentes. ¿Es posible quitarlo? Sí, sí es posible, se puede taladrar, es muy similar a cómo se remueven los tornillos, incluso también hay cinceles que capan el remache y es fácil relativamente remover, ¿no?
Como ya lo había mencionado, los remaches implica una deformación permanente, entonces se intenta que el remache sea dúctil, ¿no? Quiere decir que tenga mucha deformación plástica y por lo tanto los materiales muy dúctiles como el cobre o el aluminio, pues bueno, van a ser tentativamente menos resistentes que un material, por ejemplo, del acero. De ahí que puede representar una menor resistencia, como lo indica este último párrafo. Bueno, ahora se muestran otra clase de remaches, que son los tubulares. El objetivo de tener una zona hueca tiene dos funciones principales. Una es que al reducir la sección se reduce la fuerza necesaria para aplicar o para instalar el remache, y dos, la sección hueca también implica que existe un filo que permite penetrar o cortar el material que se quiere unir, ¿no? Aquí se muestran tres ejemplos de compresión, de autoperforante y semitubular, ¿no? Estos en particular, los bifurcados, se utilizan por ejemplo para unir cuero, tela, láminas plásticas, láminas de metal, que son muy delgadas, que permiten que el mismo remache pueda penetrarlas, ¿no? Esto de aquí, este es de compresión, pues utilizan dos partes y al momento de comprimirse por el efecto de Poisson, hay una expansión que produce una interferencia que a su vez esa interferencia pues permite tener una cierta fuerza o una cierta resistencia axial, ¿verdad? Es importante reconocer que en estos tres casos existe una compresión que aumenta el diámetro de la sección transversal del remache. Esto, como ya lo había mencionado, por el efecto de Poisson, lo que implica que las dimensiones de los agujeros en donde se instalan los remaches pues deben de tener ciertas características, ¿no? Si el agujero es muy pequeño, pues al momento de comprimirse la expansión va a generar una resistencia adicional, ¿no? Que puede generar una fractura, o si el agujero es muy grande, pues el remache al expandirse no va eh, digamos, llenar ese espacio y pues va a haber un juego, ¿no? Otra de las cosas que es importante también aquí señalar es que en toda esta clase de los remaches requiere una fuerza de un lado y un respaldo del otro. O sea, para que por ejemplo en el bifurcado pueda entrar y patitas se doblen, pues es que requiere un dado del otro lado. Requiere una cabeza o un dado que permita que esto cuando entre y cuando se presione, se deforme en esta dirección. Claro, entonces requiere una fuerza de acción y un lado de respaldo que permite que la cabeza o el remache se deformen en una geometría deseada. Bueno, en muchas de las aplicaciones en donde se aplican remaches, no se tiene esa posibilidad de poner una contraparte del otro lado para deformar la cabeza del remache. Por ejemplo, en una estructura que es, imagínense, de este tipo, en donde se tiene una lámina corrugada, en donde se pone una lámina plana y por medio de remaches se hace una estructura pues relativamente rígida, ¿no? Si tuviéramos aquí la necesidad de meter una contraparte, a lo mejor de este lado pudiera, pero al momento de poner la lámina del otro lado, pues ya no tenemos acceso a meter una contraparte, ¿verdad? No necesariamente de este lado puede ser accesible, el corrugado pudiera también darnos una, una complejidad por las dimensiones en donde no tan fácil puede entrar una herramienta, ¿no? Además, si esto es una superficie muy, muy extensa, pues tendrías que tener digamos, como una C muy grande para meter la fuerza por acá y meter el respaldo del otro lado, ¿no? Si requieres, digamos, el uso de unas manos extras del otro lado que detengan o que le den el soporte a la aplicación del remache, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tuviéramos elementos tubulares que son cerrados y queremos utilizar esos elementos como estructurales, poner una lámina para hacer una estructura recubierta, pues bueno, los remaches no tienen manera
de tener una contraparte que le sirva de respaldo, ¿no? Acá está otro caso, ¿no? En donde tenemos superficies en donde el espacio es tan pequeño que no podemos meter una herramienta. Estos son la aplicación ideal en donde utilizamos esos remaches, que son los que conocemos como POP, o también en las ferreterías los conocen como remaches de clavo, ¿verdad? ¿Cómo funcionan esos remaches? Bueno, ¿cómo funcionan estos remaches de clavo o POP? Bueno, en negro se muestra la sección transversal del remache y aquí se muestra la funcionalidad del clavo, ¿ok? El clavo tiene la función de ser jalado y de formar el remache en el lado opuesto a donde se coloca. Aquí está la cabeza de la remachadora, y la remachadora, si alguna vez han utilizado este remache pop, pues le van apretando, y cada apriete lo que implica es que el clavo empieza a jalar, deforma la cabeza hasta un punto en donde la fuerza en la cual se está comprimiendo el remache es mayor, y tiene una zona que por lo regular está debilitada, para que cuando se alcance una cierta valor de esa fuerza, el remache, el clavo se rompe, y pues queda el remache deformado con el clavo ahí, ¿no? Hay unos casos, bueno, hay diferentes casos en donde el clavo a veces se remueve y solamente queda una parte, o en la mayoría de los remaches que tenemos aquí en el mercado local, el clavo queda, queda puesto en el remache, ¿no? Estos usualmente dejan a veces pequeñas filos, y la cabeza del otro lado, pues bueno, no queda deformada de forma uniforme, ¿no? Es importante mencionar en el video el largo. Si este largo es muy grande, pues la deformación puede ser muy caótica y dejar o interferir con otras cosas. Por lo tanto, la altura por la cual sobresale, si recuerdo bien, debe ser 1.5 veces el diámetro. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de aquí a la superficie, o sea, la distancia en la que sale el remache a la superficie, debe ser máximo 1.5 veces el diámetro nominal del remache. Bueno, aquí hay otros ejemplos también de remaches pop, en donde, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en donde, en lugar de que el clavo jala, el clavo empuja, y al momento de empujar, pues la parte ciega del remache se expande y produce el cierre, ¿no? Es importante mencionar por qué al otro lado del remache, o sea, esta zona le decimos el lado ciego. Pues bueno, es tal cual, literalmente, porque es el lado en el cual no podemos ver. Muchas veces esta zona queda completamente oculta y no tenemos acceso para verla, o para tocar, no tenemos ninguna clase de acceso. ¿Ok? Ahorita lo que sigue es, les voy a presentar un par de ejemplos para mostrarles cómo se analizan los esfuerzos y cómo se analizan las uniones que tienen que ver con remaches. Bueno, algunos de ustedes recordarán esta tablita que les compartí en primer semestre en dibujo mecánico, que nos decía el tamaño de las brocas. Hay que recordar que las brocas tienen su tamaño clasificado por fraccionario, numérico, milimétrico o de letras. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante recordar los tamaños de las brocas? Bueno, porque los remaches se instalan de acuerdo a un determinado tamaño de broca. Por ejemplo, si se tiene un remache de un determinado tipo, de un determinado tamaño, se debe de preparar un barreno con un determinado tamaño. No necesariamente el barreno con el que se taladra el agujero para instalarse el remache debe de ser de la misma medida. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Bueno, el primer problema de remaches que se resuelve consta
de un empalme de láminas en donde en conjunto las láminas tienen un espesor de 1/4 y de un lado, y del otro lado de manera similar tienen un espesor de 1/4. ¿Ok? Este empalme va a estar sujeto a fuerzas en esta dirección, fuerzas horizontales que intentan separar el empalme, y la pregunta es cuántos remaches se requieren para resistir una fuerza de 10.350 libras con un factor de seguridad de 2. Hay que calcular también el costo de ese empalme si se utiliza un remache sólido de un acero 18-8 de inoxidable austenítico de 5,16 de diámetro. Bueno, en primera instancia, si tenemos un factor de seguridad de 2, implica que nuestro diseño va a requerir que hagamos el cálculo a partir de 2 veces la fuerza supuesta. Entonces, quiere decir que la fuerza, en realidad, la que nos va a servir para hacer el cálculo, van a ser 20.700 libras. Ahora bien, respecto al remache, el diámetro que nos están dando, el diámetro nominal, son 5,16 pulgadas de diámetro, ¿okay? De un acero 10-18. El esfuerzo último son 80.000 psi. Okay. Lo primero que hay que hacer es investigar respecto a ese remache, y para eso una alternativa es irnos a McMaster. Aquí lo pongo. Para un remache de 5,16 se tienen dos opciones: un largo de 1 pulgada y un largo de .625 pulgadas. Para este diámetro de 5,16, tome nota, se instalan con una broca O que me deja un diámetro de 316 milésimas. Tomando en cuenta la tablita anterior, si se fijan, al elegir la letra de brocas O, pues eso implica 316 milésimas. Fíjense bien. Aquí está, letra O, 316 milésimas. ¿Okay? Tome nota, si quisiéramos instalar un remache de 1/4 para este material, pues necesitamos instalarlo con una broca de 6.5 milímetros, o un remache de 3,16 con una broca número 11, o un remache de 5,32 con una broca de 5,32. ¿Okay? Ya veremos cuál de estos dos nos sirve, y con esta tabla nos servirá también para sacar el costo. Bueno, entonces, número 2. Ya que conocemos el diámetro de instalación, este diámetro de la broca es el que nos va a servir para sacar la área efectiva. ¿Por qué utilizamos el diámetro de la broca y no el diámetro nominal del remache? Porque al momento de instalarse, el remache se expande debido a la compresión por el efecto de Poisson. Entonces, el área efectiva se calcula tal cual con el diámetro de la broca o el diámetro del barreno de instalación, obteniendo que el área efectiva por remache es 0.07843 pulgadas al cuadrado. Hoy te voy a poner una pausa y continúo. Bueno, ya que conocemos el área efectiva de cada remache, hay que saber interpretar el esfuerzo último del material. El esfuerzo último, atención, son 80.000 psi, pero hay que reconocer que los remaches no están trabajando a tensión, están trabajando a cortante directo. Entonces tenemos que encontrar cuál es el esfuerzo cortante último de este material. Y si recuerdan, el cortante último es igual a 0.8 por el esfuerzo último, por lo tanto el cortante último son los 64.000 psi. ¿Okay? Bueno, entonces si conocemos la fuerza ya con el factor de seguridad y el esfuerzo último, al dividir la fuerza entre el esfuerzo último, lo que obtenemos es el área total. Esta área total de 0.3234 representa el área de todos los remaches posibles. Como conocemos el área efectiva por remache, al dividir el área efectiva entre el área total, pues me va a dar un número de remaches. ¿Okay? Si observamos esto, pues me está dando 4.12 remaches. La respuesta tiene que ser, por default,
el entero superior. No podemos irnos a 4 porque no cumpliríamos con el factor de seguridad, pero sí podernos ir a un remache superior. Entonces la respuesta respecto al número de remaches es 5. ¿Ok? Por otro lado, ahora, ¿cómo saber cuál de estos dos elegir? Tenemos .625 y 1 pulgada. Bueno, si recuerdan, lo que sale o lo que sobresale a lo máximo debe ser 1.5 por el diámetro nominal. ¿Ok? Entonces, tenemos que nuestro empalme es media pulgada, ¿verdad? Entonces 1.5 por el diámetro nominal es .4687. Entonces 40.4687 más media pulgada me da es un poco menos de 1 pulgada, y por lo tanto tenemos que elegir el de 1 pulgada. Si se fijan, este de .625 quedaría muy corto, y el material de aquí de la cabeza sería muy poco, quedaría muy poco material en la cabeza, y entonces habría una debilidad. Entonces, para calcular el costo, pues una vez que calculamos cuál es el largo posible, entonces tenemos que elegir el de 1 pulgada, que nos cuesta $10. ¿Ok? La caja con 10, otra de las cuestiones, pues solamente necesitamos 5, pues bueno, nos venden solamente de 10, hay que considerar los lotes o la cantidad que los proveedores tienen, ¿verdad? Entonces aproximadamente es como un 30% más este costo. Entonces se nos iría a que este empalme nos costaría aproximadamente $13 más el envío, si bien nos va. Bueno, el ejemplo 2 de remaches es ahora uno de análisis. Me está diciendo que este ángulo, que mide 500 milímetros, o esta ménsula de 500 milímetros, se aplica una fuerza de 50 kilonewtons a 500 milímetros de la pared. Esta parte ahorita donde está el mouse, donde estoy señalando el mouse, pues es la pared, es el soporte, es lo que hace que esto se una. De alguna manera este está unido aquí, tal vez estas cabecitas estarían más para acá porque aquí estaría la pared. ¿Ok? Los remaches están posicionados de la parte de abajo a 100 milímetros y el de arriba están a 400 milímetros. ¿De acuerdo? Esta fuerza en particular no está centrada en el centro. Esto que vemos aquí es la figura, digamos, lateral derecha del empalme, en donde tenemos que los remaches de arriba están separados del plano medio a 150 milímetros, el 1 y el 2 también a 150 milímetros. El remache de abajo está centrado con el plano medio. ¿Ok? La fuerza de 50 kilonewtons tiene una excentricidad de 150 milímetros. ¿Ok? Bueno, aquí se utilizan los mismos remaches por simplicidad, los de 5-16, nada más que ahora tenemos un caso del sistema métrico. Entonces, pues el área efectiva hay que convertirla a milímetros, como resultado da 50.60 milímetros cuadrados, y el esfuerzo último de 80.000 PSI se va a 551.58 megapascales, ¿ok? Atendiendo que la conversión de un megapascal es 145.03 pulgadas cuadradas. Bueno, el análisis es el siguiente. Bueno, hay que identificar qué clases de esfuerzos me genera este montaje sobre los remaches. Bueno, en primera instancia, estos 50 kilonewtons me producen un cortante directo entre la ménsula y el soporte. De nueva cuenta, estos están más para acá.
Entonces hay un cortante que hace que la ménsula o el ángulo intente bajar y pues bueno, el soporte o lo que está fijo intentaría subir o quedarse en donde está. Entonces estos 50 kilonewtons generan un cortante directo. El que la fuerza esté separada a 500 milímetros me implica un momento flector en esta parte, que implicaría un giro de este ángulo con un punto de fulcro en A. ¿Qué significa punto de fulcro? Significa que este intentará separarse de aquí más, hasta aquí con un punto de giro aquí. Esta es la última parte que se separa. Si yo me cuelgo de aquí o hago mucha fuerza, los remaches entonces debido a este giro estarán sujetos aquí a una fuerza de tensión. Y por último, el que la fuerza esté excéntrica respecto al plano medio implica que aquí va a haber un esfuerzo cortante de torsión debido a la excentricidad de esta fuerza. Entonces, lo primero que vamos a estudiar va a ser la fuerza de tensión, tomando en cuenta la flexión de este ángulo. Bueno, analizando principalmente el esfuerzo de tensión debido a la flexión de este ángulo, hacemos una sumatoria de momentos en el punto A. Entonces, respecto al punto A, el momento de la fuerza de 50.000 newtons por 500 milímetros va a ser equilibrada por los momentos de las fuerzas de tensión de los tres remaches. Recordando que el remache 1, el que está a la izquierda arriba, remache 2, el que está a la derecha arriba, y el remache 3 que está hasta abajo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el momento de la fuerza externa, horario, estoy diciendo que horario es positivo, debe ser equilibrado por los tres momentos. Entonces el momento de la fuerza 1 es la fuerza 1 por su brazo de palanca, que son los 400 milímetros, menos la fuerza 2 por 400 milímetros, que está a la misma altura, menos la fuerza 3, que está a 100 milímetros. Esto debe ser igual a 0 para tener equilibrio. De entrada, podemos asumir que debido a que el remache 1 y 2 están exactamente a la misma altura, las fuerzas son iguales. Pero antes de avanzar, pues cabe mencionar que este problema sería un estáticamente indeterminado, porque solamente tenemos una ecuación de equilibrio y tenemos tres incógnitas, F1, F2 y F3, y solamente una ecuación. Pero podemos establecer una ecuación de compatibilidad en donde podemos asumir, sin temer a equivocarnos, que estas fuerzas de tensión pues van a ser proporcional a la distancia de mi punto de giro o de mi referencia, que en este caso es el punto A. Entonces, si el remache 1 y el remache 2 están a la misma altura, podemos asumir que sus fuerzas de tensiones van a ser iguales. Y por lo tanto, ¿sí?, que el remache 3 que está más cerca, pues va a ser de un cuarto, ¿ok?, de esa fuerza. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué es de un cuarto? Si se fijan, imagínense que esto se separa, como ya lo habíamos dicho, ¿en dónde ocurre la mayor separación? Entre más lejano estemos del punto A, va a existir mayor separación, ¿ok? Entonces aquí hay que asumir, ¿sí?, para que esto cobre sentido, estamos asumiendo que esta barra o que este ménsula es rígida. Quiere decir que el ángulo no se va a deformar. Entonces, si gira respecto a, pues entonces va a haber una deformación proporcional de mayor hasta arriba a menor al punto A, o de 0 del punto A va a ser mayor hasta el remache 3 y va a seguir aumentando hasta el remache 1 y 2. Como conocemos las posiciones del remache 1, 2 y 3, entonces al saber que el remache 3 está a 100 milímetros y el remache 1 y 2 está a 400 milímetros, podemos asumir
de forma correcta que la tensión en los remaches de arriba va a ser 4 veces más que la tensión de los remaches de abajo, porque los remaches de arriba se van a separar más debido a que el giro ocurre en el punto A. Entonces, de esta manera encontramos que la fuerza 1 a la fuerza 2 es igual, y la fuerza 3 pues va a ser un cuarto de la fuerza 1 o la fuerza 2. Entonces, dejando todo en términos de F, podemos despejar y encontramos que esta F van a ser 30.3 kilonewtons por remache. Ojo, remache 1 y 2 tienen 30 kilonewtons y el remache 3 tendría 30 kilonewtons entre 4. Al analizar los esfuerzos de tensión debido a estas fuerzas, pues encontramos entonces que las fuerzas de tensiones máximo van a estar soportadas por el remache 1 y el remache 2. Entonces, al dividir esa fuerza de tensión entre el área efectiva, encontramos que el esfuerzo de tensión son 598.84 megapascales. En contraste con el esfuerzo último, que tenemos 551.58 megapascales, pues podemos concluir entonces que los remaches por tensión se romperían o fallarían. Bueno, el hecho de que los remaches se rompan a tensión pues implicaría que ya no vale la pena continuar con el análisis, y el resultado sería que bueno, estos remaches no van a soportar. Sin embargo, para términos de continuar con el proceso y con el procedimiento del análisis de esta clase de problemas, pues voy a continuar ahora analizando cómo sería el efecto de torsión debido a la excentricidad de 150 milímetros de esa fuerza. Entonces, lo primero que hay que entender que el que yo tenga o el que se tenga una excentricidad implica que este ángulo va a intentar girar en ese sentido, en sentido horario. Ahora bien, este giro lo deben de soportar los tres remaches con una fuerza tangencial que contrarreste a este momento torsional. ¿Okay? Lo primero que se tiene que hacer para hacer este análisis es encontrar el centroide de estos tres remaches. Como tenemos aquí un triángulo y el centro corresponde con el centroide del triángulo, pues entonces el centroide de estos tres está a 1/3, ¿sí?, de esta parte de arriba. Como sabemos que este triángulo tiene una altura de 300 milímetros, 400 menos 100, entonces quiere decir que el centroide está 100 milímetros por debajo de la línea horizontal de los remaches 1 y 2, 100 milímetros. A partir de ahí se hace un análisis en donde cada uno de los remaches, ¿sí?, aporta una componente reactiva del momento torsional de los 50 milímetros por los 150, que resultan en los 7500 kilonewtons por milímetro. Entonces, fíjense bien, estos 50 kilonewtons intentan girar todo para acá. Cada uno de los remaches va a ofertar una componente tangencial respecto a su radio desde el centroide tangencial. Entonces, si se fijan, esta fuerza tangencial apunta, digamos, de derecha a izquierda, para contrarrestar una parte de los 7500. La fuerza tangencial 3 va de izquierda a derecha, que va en el mismo sentido de giro respecto al centroide que la fuerza tangencial 2, y igual manera va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, la fuerza tangencial 1, tangencial 3 y tangencial 2, si se fijan, originan un giro en el mismo sentido, ¿sí?, respecto al centroide, y que es opuesto al momento torsional externo. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, se hace una sumatoria de momentos, pero ahora en respecto del centroide. ¿Okay?
Bueno, otro de los aspectos que cabe mencionar es que esta fuerza, yo me la puedo llevar al centroide, ¿sí? Siempre y cuando yo ponga el momento correspondiente. Entonces, puedo poner esta fuerza en el centroide con su momento torsional correspondiente, que son los 7500. Eso, si lo vieron en estática, se llama sistemas equipolentes. Bueno, y además pues tenemos un triángulo en donde tenemos del centroide a la posición del remache 2 150 y una altura de 100. Aquí está el triángulo. Quiere decir que el radio, que esta hipotenusa, son 180.28 milímetros. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos, entonces pues vamos a tener la fuerza tangencial por los 180, fuerza tangencial 2. Este momento es exactamente el mismo al momento generado por la fuerza tangencial 2, que son la fuerza tangencial 1 por los 180, ¿sí? Menos, o sea, contrario a este, menos la fuerza tangencial 3 por la distancia del centroide a la línea de acción, que serían los 200 milímetros. ¿Ok? Bueno, aquí de nueva cuenta tenemos un sistema estáticamente indeterminado, donde las tres fuerzas tangenciales son desconocidas y solamente tenemos solamente una ecuación de equilibrio. De una forma similar, nos damos cuenta que la fuerza tangencial también va a ser proporcional por la distancia del centroide a su línea de acción. Si logran observar, la fuerza tangencial 1 y la fuerza tangencial 2 están exactamente a la misma distancia de 180.28 milímetros y la fuerza tangencial 3 está a 200 milímetros. Entonces podemos asumir que la fuerza tangencial 1 y 2 son iguales y la fuerza tangencial 3 va a ser mayor en proporción de la distancia. Quiere decir que la fuerza tangencial 3 pues va a ser proporcionalmente mayor de acuerdo a la proporción entre las distancias. Quiere decir que son 200 entre 180. Tomando en cuenta estas proporciones y sustituyéndolas en la ecuación del momento respecto al centroide, podemos despejar de igual manera F y encontramos que esa fuerza tangencial, F son los 12.869 kilonewtons. ¿Ok? Entonces ya encontramos la fuerza tangencial de F1 y F2 y bueno, la fuerza tangencial 3 sería la proporción de estos 12.86 kilonewtons por 200 entre 180. Ok, bueno, entonces la fuerza tangencial de los remaches 1 y 2 pues son 12.86 kilonewtons. Estos 12.86 kilonewtons están en una dirección perpendicular a este radio. ¿Ok? Bueno, ahorita voy a explicarles cómo aplicar esto, pero antes explico la implicación que tiene el cortante directo. Esta fuerza, al llevarla al centroide, o aunque se quede acá, implicará también un cortante directo entre el soporte y el ángulo. Entonces, además de tener esta fuerza tangencial, ¿sí?, que me va a dar un cortante que es el equivalente al cortante de torsión de esta fuerza, vamos a tener una fuerza cortante directa, que es dividir la fuerza total entre el número de remaches. En este caso serían los 50 kilonewtons entre 3, que me va a dar 16.67 kilonewtons. Entonces, si observan, aquí vamos a tener tres condiciones de carga completamente diferentes. El objetivo de ahorita es encontrar cuál es la fuerza cortante resultante. Entonces, aquí tenemos una fuerza vertical, una fuerza inclinada hacia arriba y hacia la izquierda. Aquí tenemos en el remache 1 una fuerza vertical hacia arriba, una fuerza vertical hacia una fuerza inclinada de derecha a izquierda hacia abajo, y aquí tenemos una fuerza vertical, ¿sí?, que es el cortante directo por una fuerza tangencial.
Entonces, ¿cuál de estos tres me representa la mayor fuerza cortante? Entonces, este análisis que le muestro se tiene que hacer para cada uno de los tres y de ahí elegir cuál de los tres está en una posición, está en una condición crítica, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener un cierto criterio. Por ejemplo, entre el remache 1 y 2, si se fijan, la componente vertical de la fuerza tangencial 2, la componente vertical se sumaría al cortante directo, ¿de acuerdo? Y en este caso, la componente vertical de la fuerza tangencial 1 restaría al cortante directo. Entonces, de entrada, entre el remache 1 y el remache 2, tentativamente quien me da mayor fuerza cortante es el remache 2. Aquí la fuerza cortante del remache 3 sería la más fácil de encontrar porque ya tengo todas las fuerzas en componentes horizontal y vertical. Entonces su resultante pues sería la fuerza tangencial 3 al cuadrado más la fuerza cortante directa al cuadrado raíz. Sacaría la resultante de estos dos, ¿ok? Y de ahí esa fuerza cortante la divido entre el área efectiva y encuentro cuál es el esfuerzo cortante en este punto. Pero voy a analizar el remache 2, que es el que es un poquito más complicado respecto al 3. Y si se fijan, pues bueno, tengo la fuerza tangencial, que son los 12.87 kilonewtons, que está a 33.67 grados, que es el ángulo perpendicular. Bueno, este 33 lo pueden sacar desde geometría, no hay ningún problema. Entonces, tengo la fuerza vertical, aquí hago un análisis vectorial. Ustedes lo pueden hacer por componentes, no hay ningún problema. La fuerza cortante pues tiene componente 0 en X y toda su componente es vertical de los 16.67. La fuerza tangencial tiene una componente negativa en el eje X y tiene una componente positiva en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces la resultante pues es la suma vectorial de estos dos, que corresponde en sumar las componentes Y y las componentes J. Quiere decir entonces que esta parte de aquí es la componente Y, quiere decir entonces que las componentes, ¿sí?, de los elementos J pues vendría siendo esto de aquí. Y si ya tengo el vector total, aquí está, perdón, es este de acá. Este es de la tangencial y este es la vectorial. Sumo este con este y pues me termina dando este valor. Entonces, si ya tengo el vector tangencial, lo único que necesito es encontrar la magnitud. Y la magnitud del vector, pues si se acuerdan, era la componente al cuadrado más la componente al cuadrado raíz. Entonces de ahí saco la fuerza cortante resultante y esa fuerza cortante la divido entre el área efectiva. Aquí encuentro que el área cortante, el esfuerzo cortante termina siendo los 559.18 megapascales al cortante. Si sacamos el esfuerzo último de acá, pues hay que multiplicar este por 0.8 y encontramos entonces que de todas maneras se rompe. Habría que analizar ahora, eso se los dejo a ustedes, que analicen cuál sería el caso si analizamos ahora el cortante pero en el remache 3. Y bueno, eso es todo por hoy.